Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su dosis diaria de drama, pasión y giros inesperados directamente desde Turquía. Si son como yo y no pueden resistirse a una buena historia de amor, especialmente si viene con un toque de intriga y tradiciones, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde el destino se entrelaza con la costumbre, donde el amor a veces florece en los lugares más inesperados, el mundo de los matrimonios arreglados en las series turcas. Sí, sé que suena intenso, pero créanme, estas historias son absolutamente adictivas. Vamos a explorar 18 dramas turcos que giran en torno a esta temática y que, les aseguro, los van a tener pegados a la pantalla. Prepárense para emociones fuertes, personajes complejos y paisajes impresionantes. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que subimos, si disfrutan de estas recomendaciones y quieren seguir descubriendo más joyas de la televisión turca, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del entretenimiento turco. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar este recorrido por los matrimonios arreglados que nos han robado el corazón. Comencemos con un clásico, un drama que seguro muchos de ustedes ya conocen, Erkencikus. Si bien el matrimonio no es el eje central, la trama tiene elementos de presión familiar y expectativas sociales que acercan la historia al concepto de matrimonio de conveniencia inicial. Sanem, nuestra protagonista soñadora y espontánea, se ve involucrada en un juego de apariencias para salvar a su familia, y termina enamorándose de Kan, el jefe con el que comparte una química explosiva. Es una historia llena de humor, romance y hermosos paisajes de Estambul. La serie destaca por su frescura y la química palpable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, que catapultó a ambos a la fama internacional. Más allá del romance, Erkencikus toca temas como la libertad personal, la autenticidad y la lucha por perseguir los sueños propios, incluso cuando estos chocan con las expectativas familiares. Luego tenemos Karasevda, una historia de amor trágica y apasionante que desafía las barreras sociales. Aunque no es un matrimonio arreglado en el sentido estricto, el compromiso forzado de Nihan con Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y obsesivo, es una forma de manipulación que la separa de su verdadero amor, Kemal. Prepárense para llorar a mares con esta historia de amor imposible. Karasevda es una obra maestra del melodrama turco, con una trama intrincada y llena de giros inesperados. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan es simplemente conmovedora, transmitiendo la intensidad del amor prohibido y el dolor de la separación. La serie aborda temas profundos como la desigualdad social, la ambición desmedida y la búsqueda de la justicia. La banda sonora, con canciones melancólicas y emotivas, contribuye a crear una atmósfera de tristeza y desesperación que acompaña a los protagonistas en su lucha por el amor. Siguiendo con los dramas más intensos, no podemos dejar de mencionar Sila. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que, tras ser separada de su familia biológica al nacer y criada en un ambiente moderno, es obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con el jefe de una tribu y salvar a su hermano. Es una historia de choque cultural, tradiciones arraigadas y una lucha por la libertad y la independencia. Sila es una serie que confronta al espectador con las realidades de una sociedad conservadora y las dificultades que enfrentan las mujeres para romper con las tradiciones opresivas. La protagonista, interpretada por Cansu Dere, se convierte en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino, luchando por sus derechos y por el derecho a elegir su propio destino. La serie también destaca por su crítica a la violencia doméstica y a la impunidad que existe en algunas comunidades. Continuamos con Gulperi, un drama conmovedor sobre una mujer que, tras enviudar prematuramente, es forzada a casarse con su cuñado según la tradición local. La serie explora los desafíos que enfrenta Gulperi para proteger a sus hijos y encontrar su propia felicidad en un entorno hostil y machista. Gulperi es una historia de superación personal y de la lucha por la justicia. La protagonista, interpretada por Nurgul Yeşilkay, es una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación. La serie aborda temas sensibles como el abuso de poder, la discriminación de género y la importancia de la familia. Gulperi es una serie que invita a la reflexión, y que nos recuerda la importancia de luchar por nuestros derechos y por la igualdad de oportunidades. Ahora, cambiemos un poco de tono con Erkay, Amor y venganza.
Aquí, el matrimonio es utilizado como una herramienta de venganza. Miran, criado con el único objetivo de vengar la muerte de sus padres, se casa con Rayyan para destruirla, pero termina enamorándose perdidamente de ella. Esta serie está llena de giros inesperados, secretos familiares y una pasión desbordante. Erkai es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del amor para superar el odio y el rencor. La química entre los protagonistas, Ebru Sain y Aknagzu, es innegable, transmitiendo la pasión y el dolor de un amor que nace en medio de la venganza. La serie también destaca por sus impresionantes paisajes de la región de Mardin, en el sureste de Turquía, que contribuyen a crear una atmósfera mágica y misteriosa. La trama se complica con intrigas familiares y secretos del pasado, manteniendo al espectador enganchado a la pantalla. Otra serie que explora las consecuencias de las tradiciones es Zumrudanka. Esta historia nos presenta a Zumrud, una joven costurera que se enamora de un hombre perteneciente a una familia poderosa, pero las circunstancias y las intrigas familiares la obligan a casarse con su tío. Es una historia de amor prohibido, sacrificio y lucha por la felicidad. Zumrudanka es una serie que nos muestra cómo las tradiciones y las expectativas familiares pueden llegar a destruir la vida de las personas. La protagonista, interpretada por Zeren Yılmaz, se ve obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia, pero nunca pierde la esperanza de encontrar el amor verdadero. La serie también destaca por su cuidada ambientación y su vestuario elegante, que nos transportan a la Turquía de los años 40. Pasemos ahora a Sebda Erginci. Aunque no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, la protagonista Zeynep se ve obligada a aceptar propuestas de matrimonio por conveniencia debido a su precaria situación económica. La serie explora las difíciles decisiones que debe tomar para proteger a su familia. Sebda Erginci es una serie que nos muestra las dificultades que enfrentan las personas de bajos recursos para salir adelante. La protagonista, interpretada por Edais, se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia, pero nunca pierde su integridad y su sentido de la justicia. La serie también destaca por su crítica a la sociedad de consumo y a la ambición desmedida. Siguiendo con las historias donde la familia juega un papel fundamental, tenemos Beni Madim Melek. Melek, una mujer que lucha contra el cáncer, regresa a su pueblo natal después de años de ausencia y se enfrenta a las consecuencias de una decisión que tomó en el pasado, un matrimonio arreglado del que huyó. Beni Madim Melek es una serie que nos habla de la importancia de la familia, del perdón y de la lucha contra la enfermedad. La protagonista, interpretada por Nehir Erdoğan, es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta al cáncer con optimismo y determinación. La serie también destaca por su emotividad y por las actuaciones conmovedoras de sus actores. Ahora un drama que seguramente los conmoverá, Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras un trágico incidente y se refugia en una granja en Kukurova. Para protegerse, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, el dueño de la granja, dando inicio a un triángulo amoroso lleno de pasión, secretos y venganza. Bir Zamanlar Kukurova. Es una serie que nos muestra la vida rural en la Turquía de los años 70, con sus costumbres y tradiciones. La serie también aborda temas como la lucha por la tierra, la explotación laboral y la violencia de género. La historia de amor entre Zuleya y Yılmaz es una de las más apasionantes de la televisión turca, llena de obstáculos y desafíos. Continuamos con QCYLDZLK. Si buscan una historia más ligera y divertida, esta es para ustedes. Kuzey, un hombre que abandonó a su familia por irse a estudiar a Estambul, regresa a su pueblo natal años después y se ve obligado a casarse con YLDZ, la mujer a la que había prometido amor eterno en su juventud. QCYLDZLK es una comedia romántica llena de situaciones divertidas y personajes entrañables. La serie destaca por su humor blanco y por su ambientación en la hermosa región del Mar Negro. La historia de amor entre Kuzey y YLDZ es una de las más tiernas de la televisión turca, llena de malentendidos y reconciliaciones. Ahora un drama que combina pasión y suspense, Kukur. Aunque no es un matrimonio arreglado tradicional, el compromiso forzado de Sena con Yamak, el hijo menor de la familia Koval,
una familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, la introduce en un mundo de violencia y traiciones. *Cucur* es una serie de acción llena de adrenalina y suspense. La serie nos muestra la vida en un barrio peligroso de Estambul, con sus propias leyes y códigos. La historia de amor entre Sena y Yamak es una de las más intensas de la televisión turca, marcada por la violencia y la traición. Otra serie que explora las presiones familiares es *Kardeş Kokuklari*. Umay, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, obliga a su hija Ayal a casarse con un hombre rico para ascender socialmente. *Kardeş Kokuklari* es una serie que nos muestra las consecuencias de la ambición desmedida y la manipulación familiar. La protagonista, interpretada por Afra Saraoğlu, se ve obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su madre, pero nunca pierde su esperanza de encontrar el amor verdadero. Siguiendo con las historias de amor prohibido, no podemos dejar de mencionar *Yasak Elma*. Aunque no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, la serie explora las relaciones amorosas complejas y las ambiciones de dos hermanas que buscan ascender socialmente a través del matrimonio. *Yasak Elma* es una serie llena de intrigas y secretos. La serie nos muestra la vida de dos hermanas que buscan ascender socialmente a través del matrimonio, pero sus ambiciones las llevan a tomar decisiones cuestionables. Ahora a una serie que nos muestra las consecuencias de las decisiones impulsivas, *Aşk Anlamaz*. Hayat, una joven que busca trabajo en Estambul, se hace pasar por otra persona para conseguir un puesto en una empresa textil, y termina enamorándose del jefe, Murat. La serie explora las mentiras, los enredos y los malentendidos que surgen de esta situación. *Aşk Anlamaz* es una comedia romántica llena de situaciones divertidas y personajes carismáticos. La serie destaca por su humor blanco y por la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz. Cambiando de género, tenemos *Ramo*, una serie de acción que también incluye elementos de matrimonio forzado. Ramo, un joven líder de una banda criminal en Adana, es obligado a casarse con Sibel, la hija del jefe de otra banda rival, para evitar una guerra. *Ramo* es una serie de acción llena de adrenalina y violencia. La serie nos muestra la vida en el mundo del crimen organizado, con sus propias reglas y códigos. La historia de amor entre Ramo y Sibel es una de las más difíciles de la televisión turca, marcada por la lealtad y la traición. Ahora un drama que nos transporta a la época otomana, *Mütesem-YZYL*. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Aunque no es un matrimonio arreglado en el sentido tradicional, la relación entre Süleyman y Hürrem desafía las convenciones sociales de la época. *Mütesem-YZYL* es una serie histórica llena de intrigas palaciegas y luchas de poder. La serie nos muestra la vida en el Imperio Otomano, con sus costumbres y tradiciones. La historia de amor entre Süleyman y Hürrem es una de las más famosas de la historia turca, llena de pasión y ambición. Otra serie histórica que vale la pena mencionar es *Payitat Abdülhamid*. Esta serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II, y muestra las intrigas palaciegas y las luchas de poder que marcaron su mandato. Los matrimonios políticos eran una herramienta común en la época para fortalecer alianzas y asegurar la estabilidad del imperio. *Payitat Abdülhamid* es una serie histórica que nos muestra la decadencia del Imperio Otomano. La serie destaca por su rigor histórico y por sus actuaciones convincentes. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos *Dirilis*, Ertuğrul*. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Aunque la serie se centra principalmente en las batallas y las estrategias políticas, también muestra los matrimonios arreglados que eran comunes en la época para asegurar la continuidad de la tribu y fortalecer las alianzas. *Dirilis*, Ertuğrul*. Es una serie histórica que nos muestra el origen del Imperio Otomano. La serie destaca por sus escenas de batalla espectaculares y por sus personajes heroicos. Y ahí lo tienen. 18 dramas turcos que exploran el mundo de los matrimonios arreglados, cada uno con su propio toque único y fascinante. Desde historias de amor trágicas hasta comedias románticas, pasando por dramas históricos y series de acción, hay algo para todos los gustos.
Recapitulando un poco, hemos viajado por mundos de venganza, tradición, pasión y familia, todo a través del lente de los matrimonios arreglados. Hemos visto cómo esta costumbre puede ser una fuente de dolor y opresión, pero también cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Hemos explorado las complejidades de las relaciones humanas y la fuerza del espíritu humano para superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas turcos y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series les gustó más o cuál les gustaría ver primero. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más recomendaciones, análisis y noticias del mundo del entretenimiento turco preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de drama y pasión. Adiós.